Hola, hermana Julie. Pues sí, realmente quiero dar gracias primeramente por esta invitación. Es un honor para mí y un privilegio el poder estar con todas ustedes, compartir un poquito de lo que pasa en este país, en Líbano, aquí en Medio Oriente. Y es una bendición muy grande el poder estar en contacto con muchas hermanas que pues ni siquiera conozco, ¿verdad? Pero en el amor en Cristo yo sé que tenemos un mismo corazón y tenemos al mismo Dios a quien alabamos y queremos agradar, ¿verdad? Y en este caso con lo que son misiones y que realmente yo como pues sierva de Dios inmerecidamente estamos aquí trabajando y pues realmente es una bendición poderles compartir lo que Dios está haciendo aquí. Muchas Sí, gracias. estamos muy interesadas en todo aquello que nos va a compartir el día de hoy y empezamos preguntándole cómo así usted recibió la noticia, ¿no? Porque fue su esposo el que tomó la iniciativa y le dijo que Dios lo estaba llamando al campo misionero. ¿Cómo lo tomó usted al inicio y cómo recibió esta noticia, en este caso su familia, sus amigos? ¿Y qué pasos dieron, ¿no? Para que esto se diera, para que se hiciera realidad y puedan, como familia, obedecer el llamado de Dios? Sí, hermana Julie, fíjate que es curioso porque desde que mi esposo empezó a tener un corazón o una carga por servir al Señor, nosotros no estábamos dedicados en el ministerio. Él trabajaba como arquitecto y yo estaba trabajando en la zona industrial, cada uno en sus profesiones. Yo estudié administración y en ese entonces todavía no teníamos hijos. Y bueno, yo estaba estudiando un posgrado por parte de mi trabajo y entonces pues estaba dedicada mucho tiempo, los fines de semana sobre todo estudiando. Y él me dijo, Erika, pues yo tengo tiempo libre en la tarde, yo me voy a meter a un colegio bíblico para poder aprender más de Dios y de doctrina. Y yo dije, pues qué bueno, tú te ocupas, yo me ocupo, ¿verdad? Y los dos felices. Pero pues Dios ya estaba trazando sus planes, ¿verdad? En ese momento en que él pudiera estudiar el colegio bíblico. Realmente fue por interés, incluso empezó como oyente, él no empezó como pues tomar créditos en el colegio bíblico de nuestra iglesia en San Luis Potosí. Y yo creo que pasaron como pues meses, tal vez un año, donde uno de los pastores de ahí del colegio, un maestro precisamente dedicado en misiones, le dijo, ¿por qué no empiezas a tomar créditos? Tú no sabes cuáles son los planes de Dios para ti, pero si tomas créditos, tú puedes estar un poco más en serio pues con la escuela y con lo que estás aprendiendo. Y así fue, ese fue el primer paso, tomar créditos en el colegio. Y empezó a estudiar el colegio solamente para aprender de Dios. Pero pasó yo creo que como 2 años más y nuestra iglesia en San Luis Potosí, en México, tiene cada año una conferencia internacional de misiones. Y es internacional porque muchos misioneros de varias partes del mundo van y exponen su ministerio. Y también se forman grupos para poder representar a un país en específico. En ese entonces, mi esposo estábamos, ¿verdad?, pensando en qué país pudiéramos representar y la líder de mi grupo me pidió mi opinión, ¿verdad? Que oráramos para ver qué país podríamos representar en ese momento. Mi esposo dijo, ¿por qué no hacemos una investigación del Líbano? Porque el Líbano siempre había estado en su corazón porque él, su bisabuela es libanesa. Por el lado de su papá. Entonces él siempre tenía mucho interés en conocer acerca del Líbano, cómo era la cultura, costumbres, e hicimos, ¿verdad?, toda una investigación profunda y él se encargó, mi esposo, de investigar todo lo que era el país, la comida, las costumbres, la religión. Y de ahí, hermana Julia, empezó a trabajar Dios en su corazón. Él no me lo dijo inmediatamente, pero después de tiempo de tener pues ese llamado que estaba empezando por parte de Dios, me cuenta que él abría su Biblia y veía el nombre del Líbano en la Biblia, ¿verdad? Escuchaba predicación y a lo mejor no tenía nada que ver con misiones, pero Dios tocaba su corazón y le decía, yo te quiero en el Líbano. Y al principio fue difícil que ni siquiera
se atrevía a decírmelo a mí como su esposa, porque decía, hasta que no estés seguro de lo que Dios quiere para mí, no lo quiero compartir, porque una vez que lo hago público, pues ya, ¿verdad? Entonces, el día que me lo dijo, hermana Julie, la primera decisión fuerte para nosotros fue dedicarse, ¿verdad?, a servir al Señor. Y en ese entonces yo siempre lo había visto con ese deseo de servir a Dios, pero cuando me dijo acerca del Líbano, ya fue diferente, porque ya era así como un lugar en específico, ya conocíamos del Líbano por todo lo que habíamos investigado, y entonces pues tragué saliva, ¿verdad? Y le dije, si ese es el lugar que Dios quiere para nosotros, está bien, amor. Yo nada más te pido una cosa, que te asegures que esa es la voluntad de Dios, porque si es la voluntad de Dios, sé que vamos a estar bien. Y realmente cuando pues ya lo dijimos a nuestro pastor y a nuestra familia, fue difícil porque tanto él como yo estamos muy apegados a nuestra familia. En la iglesia donde yo crecí, pues cumplía ya casi 30 años de estar en mi iglesia. Entonces, así como que dejar mi iglesia, dejar mi familia, pues habíamos construido una casa que Dios nos había provisto para poder construir la casa y realmente la casa y en sí nuestras profesiones no me pegó tanto, pero lo que era mi iglesia, lo que era la familia, yo decía, Señor, es que no sé si voy a poder, pero si es tu voluntad, yo sé que me vas a dar de tu gracia, que mis papás y mis suegros, toda nuestra familia, pues también les vas a dar esa paz y esa gracia para poder dar este paso. Y así fue, hermana Julie, que empezamos a orar y a agarrarnos del Señor para dar ese paso de fe. Wow, fue Dios obrando en los corazones. Hermana Erika, ¿cuánto tiempo ya ambos como familia están sirviendo en Líbano? ¿Y cuál considera usted que como familia latina son sus fortalezas y sus debilidades como familia? Sí, hermana, tenemos 3 años cumplidos, ya ahora a finales de julio, ya cumplimos 4 años. Sin embargo, pues mi esposo y yo llegamos primero al país antes que mis hijos, porque el gobierno no permitía traer a nuestros hijos. Ese es otro cosa donde Dios nos estuvo probando y dando pues confirmación paso a paso de que Él los quería aquí. Pero la verdad es que un país en Medio Oriente es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en nuestros países hispanos. Simplemente la libertad de poder compartir el evangelio. Uno va a los países hispanos, puede ir a tocar puertas, puede ir a las calles, ¿verdad? Y estar ahí predicando a voz alta y pues lo único que puede pasar es que la gente no te haga caso, ¿verdad? O uno que otro a lo mejor que se moleste y a lo mejor te rompa algún folleto o algo así, pero de ahí no pasa. Sin embargo, en estos países no podemos hacer eso, de estar puerta a puerta, no podemos estar en las calles si no hay un permiso especial. Es muy delicada esa parte. Entonces, tenemos que buscar otras formas de cómo llevar el evangelio a la gente. Y eso para nosotros fue muy difícil entenderlo, fue de alguna forma hasta frustrante el no poderlo hacer, porque pues en nuestros países es la forma que nosotros tenemos para poder dar el evangelio, ¿verdad? Pero Dios nos ha ido enseñando cuál es la forma y a través de mucha oración, a través de ponernos en las manos de Dios, ¿verdad? Y dejarnos guiar por Él y por el Espíritu Santo, hemos visto fruto y damos gracias a Dios por eso. Pero yo creo que el principal reto es eso, el no poder evangelizar abiertamente a la gente, tener ciertos cuidados y ser muy prudentes a la hora de compartir las escrituras con alguien que es totalmente desconocido. Entonces, la forma es muy personal aquí. Conocemos a alguien, una vez que nos tiene confianza, ¿verdad? Y nosotros también le conocemos un poco, empezamos poco a poco a introducir las escrituras, introducir ciertos temas y una vez que vemos la apertura, entonces es cuando empezamos. Y para eso pues necesitamos realmente la guía de Dios y ¿verdad? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo para poder tener esas citas divinas con esas personas que Dios está preparando para ser salvas.
Amén. Hermana Erika, ¿podría usted relatarnos un incidente gracioso que le ha pasado en estos años en el campo? Algo gracioso porque le sucede a todos, a todos. Sí, pues hay varios, hermana Julie. Uno así muy rápido es al principio, bueno, el idioma es el árabe. Entonces, el árabe pues es el segundo idioma más difícil de aprender después del chino mandarín. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Que es un idioma complicado. Pero entre el idioma también hay muchas cosas diferentes, por ejemplo, las señas. Yo creo que hasta en los países hispanos las señas son diferentes en cada país, ¿verdad? Significan ciertas cosas. Recuerdo estar en una zapatería y la chica no hablaba mucho inglés. Entonces, bueno, aquí el segundo idioma es el inglés y el francés. Y al principio, pues, era la única forma como nos comunicábamos, a través del inglés. Y recuerdo que yo le decía, era una zapatería, y le decía, oye, mira, ¿tienes estos zapatos? Y ella me decía, me hace esto. Yo decía, ¿qué querrá decir eso? Sí, ¿no? Ok. E intentaba otro, ¿verdad? Y este modelo lo tienes. Y le hacía. Y yo decía, es que por favor dime, Jess, no entiendo qué me dices. Después de tiempo, ¿verdad? Ya después me desanimé porque siempre me contestaba de la misma forma. Y hasta cierto punto pensé que estaba molesta, pero no. Después investigando, esto quiere decir no. Entonces, ya después me dio mucha risa. Y la verdad es que empezamos a aprender también las señas, qué significa cada seña. Por ejemplo, esto quiere decir espérate o espérame tantito, aguarda un momento. En México, por ejemplo, hacemos esta seña de que espérame, ¿verdad? O un ratito. Entonces, es curioso. También un día, aquí en Líbano siempre dicen que nada es gratis, todo se te cobra, cualquier cosa que tú pensaras que en nuestros países, por ejemplo, no sé, el internet es gratuito o lo que sea, ¿verdad? Ciertas cosas que tenemos en nuestros países que aquí decían, pues nada es gratis. Pero después de unos pocos meses de haber llegado, fuimos a un supermercado muy grande en Beirut, en la capital de Líbano, y fuimos a comprar nuestra despensa. Y nosotros siempre, pues, muy cuidadosos buscando las cosas más baratas y lo más necesario para no tener mucha cantidad que pagar, ¿verdad? De dinero. Y estando ahí, yo vi que mi esposo se estaba entreteniendo para hacer el pago y me asusté. Yo dije, tal vez no pasó la tarjeta o quiso pagar en efectivo, algo pasó, ¿verdad? Y ya acercándome, estaban muy contentos la gente que estaba a su alrededor, porque era aniversario de la tienda y le estaban dando la noticia a mi esposo de que habíamos ganado por aniversario, después de cierto número de clientes, toda su compra era gratis y nosotros habíamos ganado esa compra gratis y eran 2 carritos de despensa que llevábamos. Y pues realmente al principio estábamos así, ¿verdad? Sorprendidos de lo que Dios estaba haciendo. Y ya después que pasó todo y hasta nos tomaron foto y muy contentos, ya en el coche mis hijos venían diciendo, mamá, ¿por qué no fuimos al área de electrónicos? Hubiéramos agarrado un iPad y un juguete y así, todos, ¿verdad? Contentos, pero a la misma vez diciendo, mira, hubiéramos aprovechado. Y pues nosotros nada más dijimos, pues Dios sabía lo que necesitábamos y lo que llevábamos en el carrito era lo que necesitábamos, lo otro no era necesario. Pero fue para nosotros una sorpresa muy grata de parte de Dios y los hermanos en la iglesia supieron y estaban muy contentos por lo que nos había sucedido. Y después de decir que nada es gratis en Líbano, pero pues para Dios no hay imposibles, ¿verdad? Dios nos da ese tipo de regalos y bendiciones. Y damos gracias a Dios por eso. Amén, una completa bendición. Y así como esas etapas, estas bonitas experiencias que ustedes han podido vivir en el campo misionero, también estoy segura han habido cosas muy difíciles. Hermana Erika, ¿cuál considera usted ha sido una de las pruebas más difíciles que les ha tocado enfrentar como familia en Líbano?
Pues como comentaba, hermana, al principio cuando recibimos la noticia que veníamos para Líbano y que las visas o los permisos se habían solo autorizado para mi esposo y para mí, fue como entre confusión, ¿verdad? Y decir, ¿por qué? Si somos una familia, las autoridades ahí saben que nosotros vamos juntos. ¿Por qué nada más, verdad? Mi esposo y yo. Después supimos que realmente la ley permitía solo al varón entrar, no con la esposa. Pero fue un milagro que Dios me permitiera a mí entrar. Y el pastor que nos estaba ayudando con nuestros permisos nos dijo, pues si ustedes quieren venirse así por fe, puede pasar meses o puede pasar más de un año sin que ustedes puedan traer a sus hijos al país. Al principio fue como una cubeta de agua fría y dijimos, Señor, ¿qué está pasando? O sea, tal vez no es tu voluntad que estemos en ese país. No entendemos. Pero hablando con nuestro pastor y orando, pues empezamos a meditar de que ya teníamos años orando por Líbano, habíamos pedido apoyo de las iglesias, ya estaba pues nuestro sostén en una gran parte para podernos venir y como que nada más, ¿verdad? Decir, pues no, siempre no. Era algo confuso para nosotros, pero a través de oración, de apoyo de nuestro pastor, decidimos venirnos por fe y orar y esperar en Dios. Había de dos, o nos veníamos y probábamos, ¿verdad? Que era realmente la voluntad de Dios, si estar aquí en este país, o dos, que pasara tiempo, ¿verdad? Y sabíamos que tampoco era la voluntad de Dios que una familia estuviera separada, los hijos en México y nosotros acá. Entonces Dios de alguna forma lo iba a arreglar si era voluntad de Dios que estuviéramos aquí. Pues gracias a Dios, después de orar y de estar continuamente pidiendo, ¿verdad?, asesoría aquí para poder traer a nuestros hijos. Después de 3 meses, hermana Julie, regresamos por nuestros hijos a México y los trajimos con nosotros en noviembre del 2018. Y ya como familia pudimos estar juntas. Creo que esa fue la primera cosa complicada y para nosotros como que, ¿cómo es posible que solo dejen entrar al varón o a la pareja sin los hijos, ¿verdad? Era como que algo difícil como mamá, imagínate, el dejar a tus hijos. Y mi hijo el más pequeño tenía 4 años, entonces era como, pues, simplemente dejarse llevar, ¿verdad?, por el Señor y que Él arreglara todo, solo tener fe. Y eso fue algo difícil. Y la otra cosa que creo que también fue para nosotros muy complicado, pues no sé si se enteraron en las noticias que hubo una explosión en la ciudad de Beirut en el 2019, si no me equivoco, o 2020. Bueno, sucedió esta explosión y realmente, hermana Julie, muchas familias fueron afectadas, fueron, pues, niños murieron, adultos murieron, familias completas murieron. Fue muy triste, muy doloroso para nosotros. De hecho, unas horas antes mi esposo había pasado por el lugar de la explosión. Unas horas antes, nada más. Decíamos cómo Dios le guardó y pudimos escuchar muchos testimonios de hermanos en Cristo, cómo fueron protegidos por Dios. Y bueno, al mismo tiempo que hubo mucho dolor, también hubo mucha apertura por parte de gente al estar más sensibles a escuchar de Dios. Entonces, realmente pudiera seguir aquí contando más, ¿verdad? Pero creo que son las dos cosas que puedo resaltar más que nos ha pasado como familia. Hermana Erika, usted es madre, esposa, mamá homeschooler, la vemos en diferentes conferencias, incluso impartiendo clases a esposas de pastores, que son de mucha bendición para nosotras. ¿Cómo hace usted para mantener el balance entre el hogar, la familia, el tiempo que les damos a los hijos, pero a la vez ministrar a muchas mujeres a través de las redes? ¿Cómo usted, cuál sería el mayor consejo que usted nos daría? ¿Cómo hace? Porque realmente muchas de nosotras queremos saber cuál es el secreto.
Sabes que, hermana Julie, es algo gracioso. De hecho, la administración del tiempo siempre ha sido, como decimos en México, mi coco o mi talón de Aquiles. Realmente no me da de alguna forma gracia porque es algo con lo que batallo, administrar mi tiempo, ser puntual en las citas. Entonces es algo con lo que realmente sigo aprendiendo, pero lo que creo que me ha ayudado es tener mis prioridades muy claras. Las prioridades de cualquier cristiana seas o no misionera, son las mismas. Debe ser que primero tú eres hija de Dios, entonces no debes de descuidar tu relación personal con Dios, tu lectura de la Biblia, la oración. El ser obediente como hija de Dios en todos los aspectos. Eso es lo que Dios, yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad? En el versículo de, el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces, eso significa que tienes que tomar tiempo para Dios, es tu prioridad. Y después él mismo bíblicamente nos ha mandado de que nuestra segunda prioridad es nuestro esposo. Entonces, bueno, antes de yo ser cualquier cosa, después de hija de Dios, soy esposa. Entonces yo tengo que ser una ayuda idónea para mi esposo. El tratar de aligerar su carga y que él esté bien, ¿verdad? Que esté bien alimentado, que esté atendido y de alguna forma, ¿verdad? Ser su ayuda idónea. Y luego soy madre. Y el estar tomando tiempo para mis hijos y como tú dijiste, pues ellos tienen educación en el hogar desde hace 8 años, ya vamos a cumplir de haber empezado este camino y no fue nada fácil. Yo recuerdo todavía desde pequeñitos tenía que tomar muchas horas pegados con ellos para poder que ellos agarraran el ritmo y que pusieran atención y que estuvieran claras las cosas que estaban aprendiendo. Entonces tuve que dedicar, vamos a decir, las mañanas totalmente para ellos. Y ahora ya, gracias a Dios, ellos están más grandes, ya saben lo que tienen que hacer, ya es poco el tiempo que yo dedico a ellos, pero porque ya sembré mucho, ahora ya estoy cosechando, ¿verdad? Parte de todo ese tiempo que invertí. Y ellos ya son muy independientes en sus estudios, ya poco yo les ayudo, todavía, sí, pero no tanto, no es tan absorbente como antes. Y después está el ministerio. Entonces, el ministerio, pues sí, hay mucho tiempo que dedicarle también. Esto yo trato de platicarlo mucho con mi esposo acerca de los planes que hay, de las fechas, de los tiempos, y trato de organizar más que mi agenda por horario, son como que por bloques o objetivos. ¿Qué es lo que tengo que sacar este día? ¿Qué es lo que tengo que sacar en la semana? Y enfocarme en eso, ¿verdad? Porque, hermana Julie, es muy difícil, yo creo que para cualquier mujer, el dejarte desviar por urgencias, por cosas que pasan todos los días, en cada momento, en cualquier día tú tal vez tengas un plan maravilloso para tu día, pero va a ser afectado por urgencias. Entonces tú tienes que tener esa flexibilidad para poder atender a las urgencias que son importantes y las que no son tan importantes, bueno, pueden esperar, ¿verdad? Y no pasa nada si no las atiendes en el momento. Pero sobre todo, hermana Julie, la gracia de Dios, orar y dejarnos guiar por Dios para ir cumpliendo con las prioridades, ¿verdad? Y bueno, Él sabe nuestras capacidades, Él sabe todos nuestros recursos y pues ser administradoras, ¿verdad? Y de los recursos que Dios nos da. Y uno es el tiempo. Entonces, bueno, pues es algo que pudiera compartirles. Como les comento, no soy experta y sigo trabajando en ello, pero bueno, Dios es el que realmente solamente puedo decir que fue la gracia de Dios. Hermana Erika, en la actualidad ustedes están enfocados a alcanzar hispanos en Líbano. ¿Podría explicarnos un poquito del ministerio que hacen y específicamente su rol, ¿no? Como mujer, como esposa, como usted acaba de mencionarlo? ¿Cómo usted puede alcanzar a una mujer hispana o de repente una mujer de ese lugar para Cristo? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué involucra? ¿Qué implica?
cómo se le hace el seguimiento, porque en cada lugar es diferente, ¿no? Recuerdo cuando estuve en China, una misionera me dijo que para ganar a una musulmana para Cristo, aproximadamente le llevaba 1 año y medio, entre 1 año y medio a 2. ¿Cómo es la situación en Líbano? Fíjate, hermana Julie, que al principio, cuando llegamos a Líbano, empezamos a dedicarnos mucho a los orfanatos y a los campos de refugiados. Los campos de refugiados están llenos, pues sí, de musulmanes, ¿verdad? Y por la guerra están en estas áreas vulnerables. Y a través de contactos que nosotros teníamos que ya iban a esos lugares, empezamos a visitarles con ellos. Fue realmente sorprendente, hermana Julie, la respuesta. Uno pensé que por ser esos grupos, pues nos iban a cerrar la puerta. Y créeme que Dios nos sorprendió, porque yo llegaba a tener clases de niños en un cuartito de 4x4, 60 niños juntos en el piso, sentados, cantando a todo pulmón coritos. Y las mamás de estos niños pidiéndome que fuera y les diera clases a ellas como mujeres. Hubo ocasiones que yo tenía reunidas así porque ellos se acostumbran a tener alfombras y cojines en el piso, todo el piso es asiento, ¿no? A veces mujeres, hasta 20, 25 mujeres que nunca habían escuchado de Jesús ni de la palabra de Dios, porque sabemos que ellas tienen otro libro, no es la Biblia. Y Dios empezó a usar grandemente pues a varios hermanos que iban y nosotros aún sin el idioma, con traducción, Dios estaba dando pues mucho fruto. Desafortunadamente por uno de los líderes religiosos se tuvo que parar todo porque hubo amenazas de muerte para las familias que estaban abriendo sus puertas. Después de esto, pues ya que se calmaron las cosas, ¿verdad? Y podíamos regresar, vino lo de la pandemia y cerraron las puertas a esos lugares. Pero Dios fue trabajando y abriéndonos otra puerta, que es esto precisamente del Ministerio de Hispanos. Pues es costumbre entre nosotros, aunque el inglés es nuestro segundo idioma, tanto por la escuela de mis hijos como pues en el país, es la forma como nos comunicábamos. El español pues siempre lo hemos seguido llevando como nuestro idioma en nuestra casa, en nuestra familia. Entonces íbamos al supermercado y así, la gente nos escuchaba hablar español. E hispanos se acercaban a nosotros y decían, oh, ¿tú de dónde eres? Y empezaba una amistad, ¿verdad? Y sorprendidos, porque aquí hay muchos extranjeros, hay de África, de Filipinas, de Sri Lanka, hay muchos de la India también, hay muchos extranjeros que sus trabajos pues son, vamos a decir que los más duros o por ejemplo, muchas damas que trabajan en casas para limpieza, todos estos trabajos, ¿verdad? En lo que es la construcción, que a veces los lisbaneses les cuesta trabajo o no lo quieren hacer y traen a mucha gente del extranjero. Y la gente hispana que hemos conocido es porque se han casado con libaneses y viven aquí. Y o sus papás o sus abuelos eran libaneses y vienen por unas temporadas. Entonces, Dios fue abriendo esta puerta y tocó el corazón de mi esposo para empezar un ministerio hispano. El primer domingo que empezamos, hermana Julie, fueron 6 personas que vinieron. No fueron realmente invitadas, sino que supieron, eran algunos conocidos de ya desde meses y vinieron al primer culto, ¿verdad? Pero ellos son, de hecho, la mayoría de ellos están casados con gente católica, pero te estoy hablando que de esos católicos muy, pero muy religiosos, que es bien difícil que puedan escuchar otro tipo de cosas diferentes a los que ellos conocen. Entonces, es cosa de estar trabajando con estas familias, como tú dices, poco a poco irlas a visitar a sus casas. Muchos de ellos, por la crisis económica que hay ahorita en el país actualmente, se han regresado a sus países. Y bueno, seguimos orando que Dios nos abra puertas para poder seguir ministrando otras personas hispanas, pero sin quitar el dedo del renglón en seguir aprendiendo el árabe,
para que en un futuro, si así Dios nos permite, poder abrir una obra de habla árabe. Es la forma en cómo Dios ha guiado a mi esposo a estar trabajando aquí en este lugar. Hermana Erika, háblenos de la mujer libanesa, o qué es lo que usted admira, ¿no?, de las personas allá, qué es lo que capta su atención de ellos. ¿Cómo podría describir cuál es el rol de la mujer en este caso, en ese país? Bueno, aquí vamos a decir que hay dos tipos de mujer muy marcadas. De hecho, hermana Julie, aquí vive la gente segmentada por religiones. Así es como viven. Está el área musulmana y está el área, le dicen ellos, cristiano, pero cristiano entra católicos, maronitas, ortodoxos, todos ellos entran. Cuando dicen área cristiana, se refieren a todos ellos, e incluso nosotros, como creyentes bautistas, en este caso, o todas las iglesias evangélicas, entran dentro de este rubro de cristianos, así lo llaman aquí. Entonces, es como si fueran dos países diferentes. Tú entras a la zona musulmana, incluso las palabras que tú usas tienes que tener cuidado de no mencionarlas cuando estás ahí con ellos, con los musulmanes. La forma incluso de vestir tiene que ser pues de acuerdo a esa área, ¿verdad? Y cuando estás en la zona cristiana, igual tienes que tener ciertos cuidados para esto. Entonces, podríamos decir que hay dos mujeres. Aún así, entre ellos comercian, hacen comercio, tienen tratos, ellos van a sus supermercados, ellos entran en nuestras áreas, pero ya vivir están por separados. Y realmente vamos a decir que la mujer libanesa en general, pues es una mujer muy trabajadora, una mujer que bueno, dada la situación y crisis económica, lamentablemente, la mayoría ya de mujeres, sobre todo generaciones jóvenes, papá y mamá trabajan. Y esto pues afecta en muchas cosas. Una es que pues se descuidan a los hijos y bueno, hay otro tipo de problemas, ¿verdad? Que empiezan a aparecer. Pero la mujer está, aún así es como la latina, que es muy apegada a su familia, es muy importante la familia, es muy importante el estar, incluso aquí casi no hay casas individuales, son por edificios, y en un mismo edificio viven los papás en el primer piso, la hermana mayor en el segundo, el otro hermano en la siguiente, entonces son edificios familiares, así es como, como viven aquí. En la mañana se juntan a tomar su café árabe a mediodía, ¿verdad? Y bajan toda la familia o amigos, ¿verdad? De ese edificio y bajan a tomar juntos el café. Entonces, la gente sí hay vamos a decir que la amistad o la familia es muy importante aquí. También puedo decir que la alimentación es muy buena. Ellos cuidan mucho comer muchos vegetales, muchas cosas nutritivas. Y eso nos gustó mucho porque comen verduras a todas horas, en la mañana, en la tarde y en la noche, y fruta igual. Entonces sí, pues, son muy alegres también, son como las latinas, así como que si tú entras en su casa, te ofrecen todo lo que ellas tienen, de verdad, y eres más que bienvenida en cualquier casa. Son muy abiertos a eso, son muy hospedadores, realmente te hacen sentir bien en sus hogares. En eso creo que sí somos parecidos los latinos a los libaneses. Y pudiera decir muchas cosas más, pero eso podría decir como que lo que más puedo resaltar. Cada familia misionera, por lo general, tiene una plataforma, ¿no?, que le permite estar en el lugar, en el campo. Muchos utilizan, por ejemplo, negocios, ¿no? En su caso, ¿cómo usted puede permanecer, ¿no?, en Líbano? Y segundo, imaginemos que una familia o una mujer soltera quisiera viajar a Líbano y empezar a trabajar con mujeres. ¿Qué
usted sugeriría que esa persona debería saber, ¿no? Que tiene alta demanda en el campo allá, en Líbano. Por ejemplo, en India me comentaba una hermana que la repostería o el idioma inglés, ¿no? Es como un gancho, se podría decir, ¿no? Algo que atrae mucho a las mujeres, ¿no? ¿Qué consejo usted nos daría, ¿no? Ya que usted está allí. Bueno, fíjate, hermana Jolie, que en el caso de nosotros nos vinimos con una visa religiosa. Entonces, nosotros estamos dedicados aquí especialmente a lo que es el ministerio. Incluso tenemos que firmar un papel donde está prohibido para nosotros trabajar de cualquier forma. No podemos tener un tipo de negocio, una venta o que nos encuentren que estamos haciendo un tipo de comercio, ¿verdad? O trabajo, digo, en cuestión laboral, no es permitido para nosotros. Podríamos hasta perder nuestro permiso o estancia aquí en el país. Entonces, eso es, vamos a decir que para nosotros no es una opción. Pero sí conocemos a otros misioneros que precisamente no pudieron entrar con visa religiosa y han venido aquí. Y yo te comentaba, hay mucho extranjero, entonces toman un trabajo, vamos a decir, una empresa los contrata y tienen su trabajo de medio tiempo y entonces dedican medio tiempo a su trabajo y el otro medio tiempo están dedicados al ministerio. Conozco a otro misionero que él está como maestro de una escuela de idiomas y a través de esta escuela, vamos a decir que es como el gancho para empezar a conocer a gente y empezarles a evangelizar. Y esa es la forma en cómo ellos empiezan a alcanzar a la gente y empiezan a visitarlos en casas y a empezar a formar grupos. Y podría decir que hay varias opciones. Realmente Líbano es uno de los países con más apertura, entre comillas, con más apertura en el Medio Oriente, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos, en ser muy prudentes al escoger, ¿verdad? Y simplemente dejarnos guiar con Dios para saber cuál es la forma correcta de poder entrar al país. Porque así como he conocido esas historias, también he conocido otras donde misioneros se vienen y a veces por alguna imprudencia o algo que hicieron, así tal cual llegaron, los echan del país. Y es triste ver también esas situaciones. Entonces, tendría que ser evaluada la situación de la persona que quisiera venir para acá, para poder saber cuál es la mejor opción para esa persona. Hermana Erika, ¿qué consejo usted daría a una esposa, ¿no? Para, en este caso, su esposo ha sido llamado al campo misionero. Quizás ellos eran una familia pastoral o quizás una familia, ¿no? Que continuamente asistía a la iglesia, pero el esposo ha recibido el llamado al campo. ¿Qué consejo usted le daría a esa esposa? Porque al inicio puede ser difícil, especialmente para una mujer que tiene hijos, ¿no? Ir a lugares, por ejemplo, donde el evangelio, hablemos de la ventana 40, por ejemplo, lugares de alto riesgo, ¿no? ¿Qué consejo usted nos daría? Fíjate, hermana Julie, que cuando mi esposo me dijo que este era el país donde Dios le estaba llamando, yo sí tenía muchos temores. Yo sí realmente, por lo que conocía, incluso Líbano está dentro de la ventana 1040, como tú mencionabas. Yo decía, ¿qué va a ser de mi familia? Porque acá escuchas en las noticias, ¿no? Eso tienes la imagen de que, tal bomba explotó en tal lugar y murieron tantas personas y el grupo terrorista y la entonces, sí tenía temores y en el 2015 nosotros pudimos hacer un viaje de reconocimiento en donde muchas de mis dudas pudieron despejarse. Pero te diré, muchos otros temores no se disiparon, seguían allí. Pero después entendí algo y a través de algunas lecturas de biografías de misioneros
y de testimonios de hermanos ya en el campo, pude darme cuenta que el mejor lugar en el que tú puedes estar es el lugar donde es la voluntad de Dios. Así sea el país más peligroso que te puedas imaginar o el país más cerrado. Si es la voluntad de Dios que estés en ese lugar, vas a estar bien, tú y tu familia. Si llegara a suceder algo, porque sí recuerdo mucho, por ejemplo, a mis hijos, una vez les pasó que en una escuela dominical, en una iglesia que visitamos, les dijo, oh, tú vas a ese país y tú sabes que a los cristianos los matan. Le dijeron así a mi hijo. Entonces ya mi hijo bien espantado vino conmigo, mamá, me dijeron esto. Pues la única contestación, yo no podía negarle tampoco que pudiera suceder en este lugar algo así. Pero le dije, hijo, es que en el lugar donde Dios quiere que esté, es el mejor lugar donde podemos estar. Y Él nos va a cuidar. Y si llegara a pasar algo es porque así Dios lo permite y porque probablemente eso sea una puerta para que más gente pueda ser salva. Entonces, no podemos tapar, ¿verdad? El sol con un dedo y decir, no, todo va a ir excelente, va a ser color de rosa. No, pero si confiamos en las promesas de Dios, si vemos a través de historias de la Biblia, así como cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y sígueme, ¿verdad? Voy a enseñarte a dónde tú tienes que llegar. Abraham no sabía dónde ni siquiera iba y él decidió dejar todo, pero por obedecer a Dios, ¿verdad? Y ahora con la tecnología y con tantas cosas que están a nuestro alcance que los misioneros de antes no tenían, wow, yo digo, qué bendición para nosotros en esta generación el poder contar con la tecnología y saber cómo está el país, cómo se vive, el estar en contacto con nuestros seres queridos, así como tú decías, podemos estar en contacto con otros hermanos en Cristo en otros países, con otros misioneros en otros países. Digo, wow, Señor, realmente en esa parte tú nos has consentido, ¿verdad? Y nos has dado un privilegio inmerecido. Entonces, hermana, yo te aconsejaría si Dios está llamando a tu esposo, que no te niegues, no, porque hasta he escuchado a hermanas que dicen, pues mi esposo es el llamado, no soy yo. Yo no he sentido ese llamado o yo no creo que vaya dirigido a mí ese llamado. ¿De veras, hermana? Pues te estás olvidando que en la Biblia habla que tú y tu esposo son una sola carne. Y cuando él pensó en el llamado para tu esposo, pensó también en ti y en tus hijos, obviamente. O sea que somos como, vamos en paquete completo, ¿no? Entonces, yo te animaría a que confíes en Dios, que apoyes a tu esposo, que ores mucho, que te agarres de promesas en la Biblia y digas Dios, si es tu voluntad ese lugar, dame en tu palabra esas anclas que yo necesito para poder seguir a mi esposo, ser obediente a tu llamado y tener una buena actitud ante ello, ¿verdad? Y créeme, hermana, que si no apoyas a tu esposo no va a poder ir solo. Y sería una gran tristeza, ¿no? Que fuéramos un obstáculo para que tu esposo pueda ser obediente a Dios, pero sobre todo pensando en cuántas almas no van a perderse. Obviamente Dios puede usar a otra persona, no tienes que ser tú exactamente, pero qué privilegio que tú puedas ser ese instrumento para que tantas almas puedan ser salvos, ¿no? Entonces yo te animaría a que confíes en Dios y que verás que vale la pena, totalmente, vale la pena servir al Señor. El mejor lugar es dentro de la voluntad de Dios. Y es hermoso lo que usted acaba de decir. Hermana Erika, ya usted estando algunos años en este país, juntamente con su familia, pero si volviera el tiempo atrás, esos años, ¿qué le hubiera gustado saber acerca del campo misionero? Bueno, creo que algo que creo que no fue un muy buen consejo. Cuando nosotros preguntamos acerca del idioma, que era el árabe, si nos recomendaban estudiar en nuestro país el árabe, las personas que nos aconsejaron nos dijeron que no, que mejor sería esperar hasta que llegáramos aquí y aprenderlo, porque había muchas diferencias
en el idioma entre los países árabes y que muy probablemente el idioma que nosotros estudiáramos no fuera acorde al libanés. Pero ahora que estoy aquí, yo digo, wow, hubiéramos podido aprovechar el tiempo simplemente las cosas básicas, empezarlas a aprender, tal vez sí con sus diferencias, pero al menos ya tener una base para cuando llegáramos aquí ya no fuera como tan complicado para nosotros y hubiéramos aprovechado el tiempo. Yo creo que en cuestión de cuando vas a otro país y el idioma es diferente a tu idioma, yo sí te aconsejaría que al menos pudieras empaparte y pudieras empezar, tal vez no pensando que lo vas a dominar, pero sí tener una base del nuevo idioma al que te vas el que te vas a enfrentar. Yo creo que en ese aspecto lo hemos platicado mi esposo y yo, y creo que sí lo hubiéramos podido hacer diferente, pero bueno, también sabemos, ¿verdad? Que seguimos orando por el árabe, seguirlo aprendiendo. Sí, ya lo masticamos, ya podemos comunicarnos, pero aún no lo dominamos, todavía nos falta. Pido de sus oraciones por ello. Eso yo creo que sí hubiera sido diferente, lo hubiéramos hecho diferente definitivamente. Hermana Erika, bueno, personalmente yo la sigo a través de las redes y el ministerio que actualmente está haciendo con su esposo y sus hijos. Y me encanta algo que yo puedo rescatar, es que su familia conjuntamente, aún sus niños sirven a Dios. ¿Qué consejos usted nos daría a nosotras como madres para involucrar a nuestros niños de forma directa en el ministerio? Algunos padres dicen que yo no quiero arrastrar a mis hijos, no quiero estresarlos, no quiero que sufran por causa del ministerio, pero en su caso yo veo otra realidad, algo totalmente diferente que impacta incluso. ¿Qué consejos nos daría a nosotras como madres para inculcar en nuestros pequeños el amor a las misiones, a las almas perdidas, a las personas que necesitan más de Cristo? Pues sabes qué, hermana Julie, yo creo que como en todo hogar debe de haber siempre un balance. Yo he conocido también familias pastorales que están totalmente involucradas en el ministerio y les es muy difícil tomar tiempo como familia o tomar tiempo individual con cada hijo. Y es bien difícil, siempre se la pasan en la iglesia y digo, qué bueno, pero creo que siempre es más sano tener un balance. En el caso de nosotros, incluso cuando viajábamos en visitar iglesias para recoger nuestro sustento, para venir a este país, siempre buscábamos un tiempo como familia, tener ese tiempo de diversión. Tengo 3 varones, son todavía pequeños, tienen mucha energía, entonces siempre hemos tenido muy claro eso, que tenemos que dedicarles tiempo a ellos como hijos, como papás. Ellos son niños, tienen que gastar su energía como niños, jugar, divertirse, y tenemos que no dejarlo como que si sobra el tiempo, ¿verdad? No, 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 que sea también parte del plan de actividades familiares. Entonces, es un balance, pero el ministerio es igualmente importante, ¿verdad? Desde chiquitos decirles que hay un propósito, ¿verdad? De estar en este lugar como misioneros, pero no verlo porque somos misioneros, porque a veces dicen, bueno, es que tú eres misionera, ¿verdad? A eso te dedicas, pues hazlo. Pero no, no, no. Ellos deben entender que simplemente por ser hijos de Dios, por ser hijos de Dios, sus vidas ya no les pertenecen a ellos mismos. Y seamos o no misioneros o pastores, tenemos que servir a Dios de alguna forma, con nuestros dones y con nuestros talentos. Y desde pequeños, ¿verdad? Aún ni podían estar bien entonados, ¿verdad? Cantábamos en las iglesias que visitábamos, tratábamos de involucrarlos siempre cuando salíamos a ganar almas en las visitaciones. Incluso antes de venir al Líbano, recién bebitos, mi esposo estuvo pastoreando 2 misiones en México y pues desde bebitos están acostumbrados a ir a la iglesia, a servir a la iglesia. Y ahora que están un poquito más grandes, el mayor tiene 13, el mediano 11 y el chiquito tiene 8 años. Ellos en diferentes actividades, pues los ponemos a hacer cosas que les gustan a ellos, pero que pueden hacer.
Por ejemplo, el mayor le encanta la multimedia, todo lo que tiene que ver con tecnología, le encanta. Por ejemplo, ahorita, antes de grabar aquí, él me estaba ayudando con el celular y todo esto porque le encanta. Entonces a él, pues lo hemos puesto en ese cargo de estar checando el sonido y que la grabación y que la pantalla. El mediano le encanta el piano, le encanta la música. Los tres de ellos tienen piano, pero el mediano tiene un sentido especial para la música. Entonces, pues a él le gusta eso. Pues lo ponemos a tocar algunos himnos en la iglesia, ¿verdad? Y a dar algunos especiales. El chiquito todavía le es difícil, pero mi esposo no lo quería dejar fuera y decía, bueno, tú me vas a ayudar a recoger la ofrenda, a repartir los volantes los domingos. Y entonces, pues fascinados, ¿verdad? Porque cada quien tiene su actividad. Pero como papás, tenemos que fomentarles desde pequeñitos, no importa la edad que tengan, pueden hacer cosas pequeñitas, pero empezarles a mostrar que por ser hijos de Dios, Dios merece toda la honra y gloria con nuestras vidas y tenemos que servir a Dios porque no es tampoco algo opcional. Dios así nos lo demanda en su palabra, el estar involucrados, ¿verdad? En la iglesia y servir de alguna forma, usar nuestros talentos para honrarle y glorificarle. Yo creo que es una de las mejores semillas que uno puede ir sembrando para que cuando ellos sean grandes, sean adultos, el tener ese corazón de servicio al Señor, sean o no sean misioneros, es parte de nosotros como creyentes, el inculcar a nuestros hijos en servir al Señor. Muchas gracias. Hermana Erika, vamos a terminar con la última pregunta. Esta entrevista ha sido bastante interesante. Algo que puedo rescatar de usted, hermana Erika, es humildad. En realidad recuerdo cuando la contacté en Facebook, porque no éramos amigas en las redes, pero oraba porque quería hacer una conferencia homeschooling y oraba y le decía a Dios, pon las personas claves que puedan enseñar a otras esta lección que es tan importante. Y bueno, Dios me dio a usted, le escribí y usted muy amablemente respondió, accedió a dar una clase. Y créanme que usted ha sido de mucha bendición en las conferencias que hemos estado realizando como iglesia, como ministerio. Ya no existen barreras, podemos enseñar en las redes y podemos hacerlo con autoridad, pero algo que yo quiero rescatar de usted es humildad. A pesar de ser una mujer preparada, profesional, aún en el campo misionero, usted mencionó algo en la clase de Esposas de Pastor que me impresionó mucho y fue que cuando usted llegó al campo misionero, le pidió a Dios humildad y que usted pudiera hallar gracia ante la esposa de su pastor. Y créame, o sea, algo realmente muchas de nosotras como mujeres, ya habiendo escalado, ya habiendo hecho muchas cosas, pero no, quizás no hemos entendido ello, ¿no? Que necesitamos seguir aprendiendo, que no lo sabemos todo, que no somos tan importantes. Pero ¿qué consejos usted nos daría en cuanto a la humildad, ¿no? Como esposas de pastor, como misioneras, como mujer en el ministerio, ¿no? La importancia de la humildad. ¿Sabes qué, hermana Julie? Yo creo que es algo bien importante. Y aunque no lo aceptemos, es algo con lo que batallamos todas, de alguna forma. Aún así, la persona que tiene más soberbia, así como la persona que se cree sin valor y se cree como que no es capaz de hacer ciertas cosas, y de alguna forma sí es soberbia, porque se compara con otra persona y no se quiere sentir inferior o dice, no lo voy a hacer igual que ella, y qué vergüenza, ¿verdad? No lo voy a poder hacer, y de alguna forma es también un tipo de soberbia. Y es un tema especial en mi vida, la verdad, es algo con lo que yo tengo que trabajar en mi vida diariamente, porque especialmente mi forma de ser, desde muy pequeña he sido, no sé cómo poner la palabra, pero tal vez podríamos decir perfeccionista, es decir, que siempre me gusta que las cosas salgan muy bien, que las cosas sean de lo mejor. Y cuando era chica recuerdo,
pasaba muchas frustraciones cuando las cosas no eran como yo esperaba que salieran, ¿verdad? Entonces, siempre fue difícil en ese aspecto desde chica, lo recuerdo. Tanto en mis calificaciones, en todo lo que yo hacía, en mis logros. Y recuerdo desde chica el siempre afanarme por ese tipo de cosas. Y hasta que caí en la cuenta de decir, bueno, ¿para qué estoy haciendo lo que yo hago? Es para mí, para mi propio ego, para yo sentirme bien, para que otros me aplaudan, para que otros reconozcan lo que yo hago, o realmente lo estoy haciendo como hija de Dios para Dios, para quien lo merece. Y recuerdo, ¿verdad? Muchas predicaciones hablándome Dios en ese aspecto en mi vida y lo ha seguido haciendo hasta el momento. Creo que la clave de ello, sinceramente, a lo mejor pudiera yo dar alguna imagen, ¿verdad? Ante la gente, ante los que me conocen, pero es algo con lo que yo batallo, con lo que yo tengo que decir a Dios cada día, como dice la Biblia, morir a uno mismo y dejar, ¿verdad? Que salga esa mujer espiritual. Y algo que yo hago todos los días en mi oración, la primera parte de mi oración siempre es glorificar y exaltar los atributos y las cualidades de Dios como Dios. Dios es sublime, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, omnipresente. Cuando empieza uno a reconocer la grandeza de Dios, tú empiezas a sentirte chiquititita y decir, wow, o sea, no soy nada. Realmente lo poquito que pudiera hacer es solamente por la gracia de Dios. Y créeme, hermana Jolie, tengo a veces que pararme y, como dice ese versículo, examíname, oh Dios, mi corazón. Porque a veces inconscientemente, tal vez haya algo, ¿verdad?, de soberbia en tu corazón o algo que a lo mejor estás haciendo y tu motivación no es la correcta. Tal vez tu motivación es que otros te aplaudan o que otros te reconozcan en las redes sociales o que gente en tu iglesia, ¿verdad?, tener un renombre. Tenemos que examinar continuamente nuestras motivaciones y si no son las correctas, pedir perdón a Dios y pedir que trabaje en esa área. Una vez escuché a un predicador que dijo, ¿tú te quieres convertir en el enemigo de Dios? Deja crecer tu soberbia y te vas a poner o contraponer con Dios porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando Él vea que tú tienes soberbia, Él te va a quebrantar. Y no cuántos, ¿verdad?, versículos habla acerca de que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, es muy fácil empezarse a desviar por motivaciones incorrectas y cegarnos a nosotras mismas y no ver ese pecado de soberbia. Es fácil. Y en mi caso es algo que yo tengo que estar reconociendo continuamente para, como decimos en nuestros países hispanos, ¿no? Tener los pies sobre la tierra y saber que no somos nada, que simplemente Dios es el que merece la honra y la gloria. Y si Él nos da gracia ante la gente con la que trabajamos, con la que convivimos, es solamente por Él. No hay ningún mérito propio, sino solamente la gloria y la honra a Él. Muchísimas gracias, hermana Erika, por sus consejos, por compartir su experiencia como misionera, ¿no?, en el grupo, en su familia, con su familia. Estamos convencidas de que Dios tiene grandes planes para ustedes como familia ya y estaremos orando por su ministerio, tanto en el campo misionero como en las redes también, porque queremos seguirla viendo, queremos seguir escuchando sus consejos, las lecciones que Dios pone en su corazón compartir con nosotras. Estamos abiertas a seguir aprendiendo de muchas mujeres como usted.